clasificación de productos farmacéuticos. Ustedes ya me conocen, soy el doctor Carlos Bodoán Cotrina. Bien, vamos a comenzar con el concepto y se desprende la pregunta: ¿qué es un producto farmacéutico? Se conoce como un producto farmacéutico a un preparado de composición conocida que es rotulado y envasado uniformemente y que es destinado a ser empleado en la prevención, diagnóstico y tratamiento de una enfermedad. A su vez, para la conservación, recuperación y rehabilitación de la salud. Estos fármacos tienen una clasificación dependiendo para qué enfermedades se utilizan. Tenemos ahora una breve historia de los medicamentos. La farmacología, como ciencia empírica, se inicia cuando en la antigüedad se empleó por primera vez una planta para tratar una dolencia. Dicha práctica se realizaba en todas las culturas de la antigüedad. En el año 3000 a.C., los babilones fueron los primeros en registrar en sus tablones de arcilla las primeras denominadas recetas, y se coloca entre comillas porque ese término se acuñó miles de años después. Hipócrates, que ya sabemos que fue el padre de la medicina y por lo cual los médicos realizan el famoso juramento hipocrático. Entonces, el padre de la medicina describe que el organismo estaba descrito por 4 humores: la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Hipócrates es el primero en citar fármacos, como por ejemplo la escila, el opio, la genciana, beleño, azufre y arsénico, por lo cual a él se le denomina el padre de la medicina. Tenemos aquí un gráfico de Hipócrates. Como les reitero, él es el padre de la medicina y vivió entre los años 1460 y 307 a.C. Los productos farmacéuticos para fines de registro sanitario están comprendidos por, primero, medicamentos, productos biológicos, productos médicos, medicamentos herbarios y productos dietéticos y edulcorantes. Pero, ¿qué son los productos farmacéuticos? En esta denominación entran los medicamentos, pero también entran los cosméticos, ya que ambos constituyen categorías muy amplias en las que podemos encontrar muy distintos artículos. Sin embargo, todas sus variantes forman parte de los productos que se pueden encontrar en un establecimiento farmacéutico. Como les expliqué en la clase anterior, en los Estados Unidos, en Europa, hay la separación entre drugstore y el pharmacy. El drugstore es donde se van a vender todos los medicamentos que necesariamente requieren una receta médica, como por ejemplo los antibióticos, los ansiolíticos, los opioides, todos estos medicamentos. ¿Por qué los antibióticos? Porque producen, si se hace una venta masiva, como sucede o sucedía en el Perú, se va a convertir en un problema de salud pública. Y este es un problema para el gobierno, en el presupuesto, en capacitación de los médicos, y es bastante difícil adquirir y también bastante costoso adquirir de manera masiva antibióticos para pacientes que hacen resistencia a antibióticos. Los ansiolíticos también, ¿por qué requieren la receta? Porque sabemos que un ansiolítico lo que produce es la depresión del sistema nervioso central. Y si esto se toma de manera indiscriminada, los pacientes pueden morir, pueden tener daño cerebral. Además que es altamente adictivo. Al igual que sucede con los opioides, son sumamente adictivos. ¿En qué caso se les recetaba o se les receta a los pacientes un opioide?
Por ejemplo, cuando alguien ha tenido una lesión, ya sea por practicar algún deporte, alguna caída. Entonces, cuando es un dolor muy fuerte, muy severo y que está presente todo el tiempo, se le recetan los famosos opioides, pero son altamente adictivos. Entonces, por esa razón, en estos establecimientos denominados drugstore se venden los medicamentos que son, es imperante demostrar una receta médica. Pero el pharmacy es donde pueden adquirir medicamentos estéticos, que no se requiere, por supuesto, una receta médica, pero también pueden adquirir el Tylenol, que es el paracetamol, pueden adquirir el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, el ibuprofeno también, medicamentos oftálmicos como el colirio, por supuesto también, ¿no? Agua oxigenada, alcohol, todo esto, yodopovidona, todos estos artículos los pueden adquirir libremente en las denominadas farmacias. Por ello aquí indican, entran los medicamentos y cosméticos. Por ello es importante que haga esta aclaración entre drugstore y pharmacy. En el Perú no está dividido de esta manera. En el Perú todos son farmacias y antiguamente era farmacia donde se vendían los medicamentos y las boticas era donde además de la venta de medicamentos se hacían los preparados. Preparados dermatológicos, preparados para el asma, pero hoy en día esto se ha ido perdiendo porque ya la industria farmacéutica vende el medicamento preparado, elaborado ya eh, de manera sintética. Ya viene todo preparado. Antiguamente se hacían los farmacéuticos, hacían la preparación de los productos. Ahora ya todo es estandarizado. Muy bien, tenemos ahora el concepto de medicamentos. En esta categoría entra toda sustancia medicinal que cumpla determinadas funciones. Estas pueden ser prevenir, tratar, diagnosticar, aliviar, paliar o curar enfermedades. Para ello, afectan a funciones corporales o al estado mental, teniendo en consideración que dichos productos farmacéuticos podemos clasificarlos en medicamentos con prescripción y sin prescripción médica. Lo que les decía hace un momento, la diferencia entre drugstore y farmacia. Aquí en el Perú ya se está pidiendo receta médica y eso me parece positivo, que se pida receta médica en la venta de los antibióticos. Y acá les pregunto, ¿qué sucede si una persona le han recetado un medicamento antibiótico, digamos, la amoxicilina, por 7 días y toma 2 días? ¿Qué va a suceder en ese caso? A ver, los leo. ¿Qué va a suceder? ¿Va respondiendo en el chat, por favor? Recuerda que hemos hablado. A ver, los leo. Bien, vayan respondiendo. Bien, voy a ir leyendo algunas respuestas. Sandra indica, no le hará efecto porque no siguió el tratamiento adecuado. Alejandra, no se cura y hace resistencia. Muy bien. Crifer indica, puede empeorar.
Sadie, el antibiótico no hace efecto por no tomarlo completo. Tiene sentido. Disney, va a hacer que la bacteria cree resistencia al medicamento. Max indica, el fármaco no cumple completamente su función y puede que la enfermedad que tenga se haga resistente al medicamento. Muy bien. Merlín indica, no proporcione ningún efecto porque no lo toma como se le ha indicado el médico. Yanela, se vuelve resistente al medicamento. Ruth Maribel, las bacterias no mueren. Cuando quiere volver a tomar el antibiótico se ponen más resistentes. Adar indica, el medicamento no cumple su función porque no siguió el tratamiento completo. Muy bien, tiene sentido lo que indican. Cuando una persona tiene un proceso infeccioso, se le recetan los medicamentos. Y los medicamentos, los antibióticos, se van a indicar por 5, 7, 10 días. Eso es a consideración del médico, pero no es porque el médico lo quiera así. Es porque hay patrones y ya hay estudios en los que se indica que, por ejemplo, para una infección de garganta, tiene que ser 5 días aproximadamente. Si la infección ya va a vía respiratoria, ya tiene que ser de 7 a 10 días, ¿no? Y ya va cambiando el medicamento. Entonces, ¿qué sucede si el paciente toma solo 2 días de medicamento y dice, mire, ¿sabe qué, doctor? Ya me siento bien, ya no voy a tomar más. Entonces, ahí el paciente se está haciendo un daño. ¿Por qué? Porque el antibiótico funciona a la cuarta toma, no a la primera, a la segunda, a la tercera. Funciona a la cuarta, para que haya una concentración del antibiótico en sangre. También es importante mencionar, y aquí les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué sucede si están tomando el antibiótico que estamos hablando en este momento, la amoxicilina? El médico les ha recetado cada 8 horas, pero ustedes lo estaban tomando el primer día cada 8 horas y el segundo día tomaron, por ejemplo, a las 7 de la mañana y se olvidaron de tomar hasta las 8 de la noche. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Qué tienen que hacer? A ver, los leo. A ver, los leo. ¿Qué tienen que hacer? Sí, se les recetó cada 8 horas, pero ustedes se olvidaron y van a tomar el medicamento después de unas 14 o 15 horas. ¿Qué sucedería? A ver, vayan contestando, por favor. Es importante su participación. Todo se toma en cuenta. Contesten por el chat, por favor. Todos van contestando por el chat. Todos así. Es más democrático, todos tienen las mismas oportunidades y yo voy a leer todas sus respuestas. Vamos a ver. A ver. Sadie indica pierde el efecto. Alejandra Cárdenas indica, pierde la continuidad del antibiótico, quiere decir que no se está cumpliendo con el horario. Merlín, pierde el efecto del medicamento en el organismo. Sadie, porque si el medicamento lo envían cada 8 horas, ok. Disney, pierde el efecto del medicamento sobre la bacteria. Sadie, por la clase de infección que tiene para poder combatir la bacteria, muy bien.
Max, disminuye su efectividad y puede empeorar su condición tratada. Ruth, pierde su efecto. Sería como un tratamiento incompleto. Ok, pero acá les pregunto, ¿qué hacen ustedes? ¿Siguen tomando o dejan de tomar? ¿Qué dicen? Eso es lo que quiero saber. Eso es lo que quiero saber. ¿Siguen tomando el medicamento? ¿Lo dejan de tomar? Es importante, yo siempre pongo casos prácticos, lo que puede suceder en el día a día, lo que les puede suceder a todos. A ver, ¿qué hacen? ¿Siguen tomando? A ver, Aurelia indica que sigue tomando el medicamento. Muy bien, lo siguen tomando. Y la pregunta es, si la prescripción fue por 5 días y ustedes al segundo día hicieron mal la toma, en vez de tomarlo cada 8 horas, lo tomaron cada 15 días, ¿completarían los 5 días o vuelven a comenzar? A ver, para mí es importante saber qué piensan. Aquí estamos para aprender. Si me dan una respuesta equivocada, yo les voy a decir que está equivocada y les voy a decir cuál es la respuesta correcta. Lo importante es que participen. No tengan miedo. No tengan miedo de participar. Bien, voy a ir leyendo sus respuestas. Sigan contestando. Es importante. Todas las respuestas son importantes. Vamos a ver. Crifer indica, yo seguiría. Sadie, lo empiezo correctamente con las instrucciones correctas. Perfecto. Aurelia indica, seguimos tomando. Benito, sigo tomando. Yanela, seguimos tomando. Al igual que Merlín y Stephanie, siguen tomando. Max también indica, sigue tomando. Y Max indica, pero a la hora que lo tomé la última vez. Neida, lo dejamos de tomar. Sandra también dice, ya no seguiría. Stephanie, no se vuelve a comenzar. Ruth Maribel tendría que volver a comenzar. Disney, volvemos a comenzar. Sandra comenzaría. Charán, volvemos a conversar. Yanela, vuelvo a comenzar. Igual que Adara. Francisco también vuelve a comenzar. Alejandra, lo mismo, vuelve a comenzar. Sadie comenzaría el día siguiente como se debe tomar el medicamento en las horas correctas. Y Cela, volvemos a comenzar. Y Merlín, volvemos a comenzar. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Les explico. Si le hicieron la prescripción por 5 días, y ustedes al segundo día cometieron el error de pasarse las horas, ¿qué sucede si se pasan las horas? Si el medicamento ha sido prescrito cada 8 horas, quiere decir que la concentración en sangre se va perdiendo cuando se exceden las 8 horas. Entonces, lo que se busca es que haya una continuidad de la concentración del antibiótico en sangre. De esta manera se puede combatir a los microorganismos. Pero si se pierde esta continuidad, hay que volver a comenzar. Quiere decir que si en el segundo día se falló, pues se comienza una nueva toma como si fuera la toma 1 y se hace por 5 días más hasta completar las 15 tabletas. Eso es lo que se tiene que hacer y de esa forma no van a hacer resistencia a antibióticos. Pero ¿qué sucede si ustedes al segundo o tercer día lo dejaron y dijeron, bueno, ya no tomo más? Le puede pasar una segunda, tercera vez, pero ya la cuarta, la quinta hacen resistencia. Quiere decir que usted está mal de la garganta o tiene alguna infección. Toman el mismo medicamento, no les hace ningún efecto. Ninguno. Entonces ya hay que recurrir a otro tipo de antibióticos, antibióticos más complejos.
antibióticos de espectro medio, antibióticos de amplio espectro. ¿Cuál es la diferencia entre un antibiótico convencional, el más conocido por todos, es la amoxicilina? Si hace resistencia a la amoxicilina, luego va a tener que tomar la eritromicina. Es un antibiótico de espectro medio. ¿Qué va a suceder ahora? Les va a empezar a doler el estómago cuando lo tomen. La eritromicina es un poco más costosa, pero todavía se puede manejar. Pero como empieza a doler el estómago, la persona dice, mira, lo dejo de tomar porque me molesta el estómago, y rápidamente hacen resistencia a la eritromicina. ¿Y después qué sigue? La acitromicina. Este es un macrólido, es un antibiótico de amplio espectro. ¿Qué va a suceder? Este antibiótico va a eliminar todos los microorganismos que nos están injuriando, que nos están causando daño, nos están produciendo la infección, pero también va a eliminar todos los microorganismos necesarios en la flora bacteriana estomacal. ¿Y esto en qué va a repercutir? Nos va a dar una colitis pseudomembranosa. Al paciente le va a dar diarrea, dolor, cólicos, y lamentablemente lo va a tener que seguir tomando. Porque luego de la citromicina ya hay antibióticos que son mucho más costosos y son mucho más fuertes. Por eso hay muchos pacientes que cuando están resfriados toman acitromicina. Y eso está equivocado. No deberían tomar la citromicina de manera indiscriminada. Y en las siguientes clases les voy a explicar el por qué. Rápidamente les explico también sobre la resistencia. Este punto es muy importante porque todos en algún momento hemos ido a la farmacia y hemos dicho, mire, ¿sabes qué? Me duele la garganta, deme amoxicilina. O tengo tal infección estomacal, deme antibiótico. Entonces, esa automedicación le va a producir daño a la persona. Pero como les digo, si lo vemos desde el punto de vista macro, se vuelve un problema de salud pública. Y si ponemos un ejemplo, es por ejemplo el caso de la tuberculosis. En los años 80 hubo mucho contagio de tuberculosis en el Perú, pero se hizo un programa sumamente exitoso que consistía en brindar de manera gratuita los antibióticos porque eran económicos. Se le daba isoniazida, rifampicina y algunos otros antibióticos. El paciente acudía a la posta, se le hacía la prueba de tuberculina, se determinaba que el paciente pues tenía TBC, se le daba su isoniazida, su rifampicina, sus otros dos antibióticos diarios, se le daba medicación por aproximadamente 3 meses. Pero no solo quedaba ahí, sino también se le daba una bolsa con alimentos, porque el paciente que tiene TBC tiene que encontrarse bien alimentado. Y tiene también que hacer una especie de cuarentena, porque la tuberculosis es altamente contagiosa. El periodo de contagio es aproximadamente 2 meses, pero el paciente se tiene que cuidar medio año. En teoría no debería salir de casa. Medio año es un tiempo bastante considerable. Pero ¿qué sucedía? Como el tratamiento era largo, los pacientes lo dejaban a medias, lo dejaban de tomar. Entonces, hubo un gran brote de TBC. El programa era sumamente exitoso, fue muy bien planeado, pero la irresponsabilidad vino por parte de los pacientes, no por parte del sistema de salud. Entonces, ¿qué sucedía? Los pacientes fueron dejando de tomar los medicamentos y poco a poco el programa fue perdiendo pues el éxito con el que inició. Los pacientes ya requerían otro tipo de medicamentos. Y como esto se hizo masivo, ya cuando se vio desde el punto de vista macro, se volvió un problema de salud pública, porque los pacientes ya eran pacientes tuberculosos multidrogoresistentes. Quiere decir que los medicamentos que les brindaba el Estado de manera gratuita ya no les hacía efecto. Y necesitaban antibióticos multidrogoresistentes, que son sumamente costosos. Y como tenía que ser masivo, el Estado tenía que conseguirlos, pero no siempre lo podía hacer porque eran muy costosos. Entonces, hoy en día hay pacientes que le da tuberculosis multidrogo resistente y tiene que comprarse los medicamentos porque el Estado ya no los brinda. Pero como les digo, no es que el Estado haya hecho mal el trabajo, es que los pacientes se descuidaron, se hizo de manera masiva.
También tengamos en cuenta los años 80, era otra situación económica. Tengamos en cuenta también que el tratamiento era sumamente largo, ¿no? Esta suma de factores hizo que fracase el programa de TBC y que ahora pues se requiera otro tipo de medicamentos mucho más caros, medicamentos que ya hacen daño al estómago, producen otro tipo de efectos colaterales. Muy bien, entonces, continuamos. Muy bien. Tenemos ahora un punto muy interesante, que es la clasificación de los medicamentos. Tenemos los medicamentos antipiréticos. Para ustedes, ¿qué significa un medicamento antipirético? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve un medicamento antipirético? A ver, muy bien. Ana Lucía y Sandra para bajar la fiebre. Alejandra indica fiebre y malestar de cuerpo. Ruth Maribel, reducir la fiebre. Mari sirve para la fiebre, al igual que Sarán. Griffer indica dolor. Merlín para bajar los niveles altos de temperatura corporal. Cristina para bajar o reducir la fiebre. Yanela sirve para la fiebre, al igual que Disney. Sadie, fiebre y dolor. Isela, malestares generales. Franz, dolor. Lian, dolor y fiebre. Muy bien, los medicamentos antipiréticos, su principal función, como su nombre lo dice, es el antipirético. Piresis significa exceso de calor o fiebre. Y el anti, pues el prefijo es lo que va a combatirlo, ¿no? Por eso el antipirético combate la calentura, combate la fiebre. El más conocido es el paracetamol o el acetaminofeno. Son antipiréticos. Estos medicamentos deben ser administrados cuando el paciente tiene hasta 39, 39.5 de fiebre. Si ya el estado febril aumenta a 40, ya se vuelve peligroso, por lo cual ya se le debe administrar antalgina, novalgina, que vienen a ser ya otro tipo de medicamentos antipiréticos más fuertes, que lo que va a hacer es que el paciente sude. Y al sudar, el mecanismo por el cual no, o sea, que nos va a producir el sudar es bajar la temperatura. Eso es lo que produce. Y aquí tenemos un cuadro muy interesante. El paracetamol es un medicamento analgésico y antipirético. Sus consideraciones y efectos secundarios. No tiene efecto antiinflamatorio ni antiagregante plaquetario. El antiagregante plaquetario viene a ser, por ejemplo, la aspirina o el ácido acetil salicílico. Quiere decir que no es un anticoagulante, pero va a hacer que la sangre no esté tan, por así decirlo de manera coloquial, espesa. La vuelve un poquito más fluida. Por ello, cuando un paciente toma un antiagregante plaquetario y tiene que hacerle una cirugía, lo tiene que suspender 10 días antes de la cirugía. Otras consideraciones es que no produce erosiones ni úlceras gastrointestinales. Tiene siempre un riesgo de hepatotoxicidad porque se va a producir el fenómeno del primer paso. Son medicamentos muy seguros a dosis terapéuticas, por lo que es el analgésico antipirético más empleado a nivel mundial.
Luego tenemos el ibuprofeno. Aproximadamente el gramaje del ibuprofeno para adultos es de 400 miligramos y el medicamento que hablamos anteriormente, el paracetamol o acetaminofeno, es de 500 miligramos. Las consideraciones del ibuprofeno. Es un derivado del ácido propiónico. Es un inhibidor no selectivo de la ciclooxigenasa. Inhibe la adherencia y agregación de neutrófilos. A altas dosis disminuye la producción de citocinas y la liberación de las enzimas lisosomales. A su vez, es un analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Es un antiagregante plaquetario reversible. Sí produce riesgo de úlcera péptica y tiene riesgo de nefrotoxicidad. ¿Saben ustedes qué es la nefrotoxicidad? A ver, los leo. Muy bien. A ver, Ana Lucía, Merlín, Cristina, Ruth, Charán, Yanela, Mari, Alejandra. Muy buenas sus respuestas. Es la toxicidad a los riñones. Y se denomina nefrotoxicidad porque la unidad fundamental del riñón es el nefrón. Y si se daña el nefrón, se daña el riñón. Muy bien, Benito, y muy bien, Mirta. Eso es la nefrotoxicidad. Entonces, hay algunos medicamentos que son más nefrotóxicos que otros. Continuamos. Luego tenemos el ácido acetil salicílico, que es la aspirina. Es un analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Además, tiene un efecto antiagregante plaquetario prolongado. Quiere decir, si ustedes toman ahora una aspirina, no se podrían, así tomen una, no podrían hacerse una cirugía de por lo menos de acá a una semana. Porque si se les hace un corte, por ejemplo, para una extracción dental, no va a coagular. Por más que le pongan sutura, va a seguir sangrando, sangrando, sangrando y se les puede dar una hemorragia. Por ello, si le van a hacer algún tipo de cirugía, la recomendación es que no tomen ningún antiagregante plaquetario como la aspirina 10 días antes. ¿Por qué? Porque, como les indico, tiene un efecto antiagregante plaquetario prolongado de 7 a 10 días, pero hay organismos en los cuales dura un poco más, 8, 9 días. Por ello, como medida de precaución, se indica 10 días antes se debe suspender el antiagregante plaquetario. Bien, ahora tenemos el diclofenaco. Es un analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Produce un riesgo de sangrado gástrico a nivel de úlcera péptica y tiene un efecto espasmolítico. ¿Qué quiere decir espasmolítico? Cuando hay un espasmo, es una contracción muscular, como un calambre. Entonces el diclofenaco tiene un efecto espasmolítico. Quiere decir, va a quitar el dolor de la contracción muscular. Luego tenemos el naproxeno sódico de 550, que es un analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Produce riesgo de úlcera péptica, perforación o hemorragia gastrointestinal, dolor epigástrico, cefalea, náusea, vómito, diarrea, flatulencia, constipación,
dispepsia, dolor abdominal, melena, hematemesis, estomatitis ulcerosa, que son las aftas que salen en los labios, exacerbación de colitis, diarrea, un edema periférico moderado, esto ya es un poquito más complicado, sí les puede dar vértigo. Les pregunto, ¿saben ustedes qué es la melena? ¿Qué es la melena? A ver, vamos a ver sus respuestas. Muy bien, algunos alumnos indican que no conocen el término melena. Merlín, sangre en las heces. Alejandra también es con sangre. Cristina, eliminación de sangre en las heces. ¿Más hemorragia? No, no es hemorragia propiamente dicho. Eh, Tiene que ver con la hemorragia, ahora se los voy a explicar. Ese de color negro, no, no es desmayo. Ese de color negro y mal olor. Bien, como indica Max, Max pregunta, ¿es hemorragia? Es una hemorragia, pero en el tracto digestivo alto. A ver, para entenderlo, cuando una persona va al baño a hacer su deposición y es de color rojo, quiere decir que el sangrado es en la parte final de la digestión y eso se traduce como hemorroides. A veces las personas son muy estreñidas y pues las venitas hemorroidales se van lacerando. Sale un color rojizo. Eso no es tan peligroso, salvo que el color, o hay una hemorragia, ¿no? O sea, bastante amplio. Luego viene cuando las heces salen de color negro. Puede ser por dos motivos, porque es importante mencionarlo para que no se asusten. Si ustedes toman bismutol porque tienen acidez estomacal o les ha caído pesada una comida, también las heces van a estar de color negro. Importante. Si ustedes ven las heces de color negro y han tomado días previos bismutol, no deben asustarse. Pero si ustedes no han tomado ningún bismutol, ningún tipo de peptobismol y la S está color negra, quiere decir que tienen úlcera, probablemente una hemorragia, pero una hemorragia controlada, no una úlcera. ¿Qué es una úlcera? Es una solución de continuidad. Quiere decir que se hace un pequeño agujero en el estómago y empieza a sangrar. Una capa del estómago, por supuesto, ¿no? Tengamos en cuenta que la gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica y luego se va perdiendo esta mucosa gástrica. Entonces, cuando se pierde, los ácidos del estómago van dañando las paredes del mismo y se produce un sangrado. Este sangrado, cuando ya es expulsado a través de las heces, sale de color negro. Entonces, preocupante cuando no han tomado ningún tipo de bismutol, peptobismuto, y la S sale color negro. Quiere decir, es un indicativo que el paciente tiene sangrado producto de las úlceras. Importante que lo sepa. La úlcera puede dar porque se complica una gastritis, porque el paciente es fumador, porque está tomando pues medicamentos antiinflamatorios o algún tipo de medicamentos. Normalmente cuando el paciente es fumador, cuando consume mucho licor también, se puede dar una úlcera. Pero también se puede dar una úlcera emotiva. ¿Cómo así? Muchas veces la gastritis es emotiva, cuando estamos tensos, tenemos algún tipo de preocupación, muchas veces preocupación económica, laboral. El primero que sufre es el estómago y empezamos a tener dolores.
Si esto no se trata, esto puede derivar en una úlcera y la úlcera le va a producir este tipo de coloración en las heces. Así que es muy importante que lo tengan en cuenta. Bien, tenemos ahora los diuréticos, como por ejemplo la furosemida. En los pacientes, por poner un ejemplo y algo que es muy común, los pacientes hipertensos suelen acumular líquidos, suelen retener líquidos en la zona, en los miembros inferiores. En esos casos, se les receta un diurético como la furosemida para que puedan eliminar ese exceso de líquido, ¿no? Luego tenemos los antidiarreicos. Uno de ellos es la loperamida. Antiguamente había un medicamento que ya está descontinuado, que era el Donafan o su otro nombre era Donalap. Este medicamento era sumamente fuerte. ¿Qué es lo que hace este medicamento? Lo que hace es darle mayor tonicidad muscular al esfínter medio. Quiere decir que así ustedes tengan ganas de ir al baño, no van a poder porque han tomado un antidiarreico. Pero ¿qué sucedía cuando las personas tenían diarrea? Sucede que cuando la persona tiene diarrea, tiene que expulsar lo que naturalmente no está bien en el organismo. Puede ser también que tenga una infección estomacal, que algo les ha caído mal. Entonces, si ustedes toman un antidiarreico, no van a poder expulsarlo. Entonces van a tener cólico, van a tener dolor, malestar general y se van a ir hospitalizados. Por ello, no es recomendable tomar un antidiarreico. No es recomendable. Lo recomendable es que si, por ejemplo, a cualquier persona por cuando algo le cae mal, tiene diarrea. Si es una, dos, tres veces, no hay que alarmarse. Si ya excede el número de cámaras, ¿qué quiere decir cámaras? Cámara es cada vez que van al baño. Si ustedes van al médico, le dice, ¿cuántas veces fueron al baño? Usted le dice 12. Entonces el médico anota 12 cámaras. Se le conoce entonces como cámara. Entonces, si ya aumenta la frecuencia, ya es peligroso, porque cuando hay diarrea y hay vómito, el paciente se va a debilitar. El paciente se puede desmayar, puede tener un golpe en la cabeza y puede suceder de muerte. Por eso es que los casos de diarrea severa, cuando vienen acompañados de vómito, se toman muy en cuenta en las clínicas, en los hospitales, porque es peligroso, el paciente se deshidrate, puede haber riesgo de perder la vida, ¿no? Entonces, en esos casos, no es aconsejable, nosotros nunca aconsejamos tomar un antidiarreico. ¿En qué casos sí lo podrían tomar? Por ejemplo, en un caso extremo, supongamos que están regresando de viaje en el bus, ¿no? En el avión y se sienten mal del estómago, están con el estómago suelto. En ese caso, podrían tomar una, ¿no? Hasta que llegan ya a su ciudad al punto donde tienen que llegar y tienen que ser tratados por un médico. Solo en ese caso. Pero si ustedes se encuentran en su casa y pueden ir al médico, yo les aconsejo que no tomen los antidiarreicos, porque en la vía hospitalaria hemos visto muchos pacientes con cólicos llorando y no pueden ir al baño. Tienen que colocar un enema, un supositorio. Entonces, ya no se recetan los antidiarreicos, pero es parte de la familia de los medicamentos, es importante mencionarlo. Por otro lado, tenemos los laxantes, cuyo contenido es el polietildenglicol. Uno de ellos es el Glicolax, pero hay algunos otros como el Suirvelax, el Prunex. Hay muchos laxantes, ¿no? También hay laxantes naturales, por supuesto, ¿no? Como el higo. Los laxantes se van a emplear en los pacientes que tienen problemas de estreñimiento crónico. Ahora, no es bueno estar constantemente consumiendo laxantes. ¿Por qué? ¿Qué hace el laxante? Lo que va a hacer, cuando se toma por vía oral, por supuesto, es aumentar la peristalsis, que es el movimiento peristáltico. Entonces, al haber un aumento del movimiento peristáltico, por supuesto, el paciente va a hacer que vaya al baño rápidamente, ¿no? Pero el movimiento peristáltico tiene que ser de manera natural.
siempre aconsejamos probar primero lo natural. ¿Por qué? Porque después, con, los, con el pasar del tiempo, el laxante, la cantidad que toma ya no le va a hacer efecto y cuando le hagan una endoscopía o una colonoscopía, se va a apreciar, se puede diferenciar un paciente que toma continuamente los laxantes. Luego tenemos los antiácidos. Y este medicamento es sumamente común, lo venden sin receta médica y yo les voy a preguntar aquí, ¿qué antiácidos conocen ustedes? Les doy un ejemplo, bismutol. ¿Cuáles otros conocen ustedes? A ver, los leo. A ver, sigan contestando. A ver, voy a ir leyendo sus respuestas. A ver, vamos a ir leyendo las respuestas. Muy bien, me parece genial la participación de la clase. Seida indica magnesia rey. Adara aciti. Evelyn hidróxido de aluminio milanta aciti. Isel digestase. Seidi limón con bicarbonato. Alejandra aciti. Disney ácido básico aciti. Ruth milanta. Evelyn acibasic. Sandra acitip milanta. Seidi agua Marcos. Me parece que este es como un laxante, agua Marcos. Mirta Magaldrato, muy bien. Valentina, bicarbonato de sodio. Ruth Milanta, Adara Acitino. Yanela Sal de Andrew, muy bien. Mary Omeprazol, no. O el omeprazol no es un antiácido. Sharan Acibasic. Cristina hidróxido de aluminio, acitip milanta. Ana Lucía bicarbonato de sodio. Mari ranitidina, Seida leche de magnesia, Merlín hidróxido de aluminio, óxido de magnesio, Disigel. Pilar hidróxido de aluminio, les reitero, el omeprazol no es un antiácido. Evelyn bicarbonato de sodio, Aurelia milanta, Diego omeprazol, la ranitidina tampoco es un antiácido, Lian el omeprazol tampoco es un antiácido. El esomeprazol tampoco. Eso es un inhibidor de la bomba de protones que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la función del antiácido? Cuando consumimos algunos alimentos, nuestro sistema digestivo va a aumentar su acidez. Por eso sentimos justamente un reflujo,
ganas de eructar y sentimos una acidez en esta zona. Entonces, ¿qué hace el antiácido? Viene a ser un buffer, un tampón, que nivela el potencial hidrogenión. ¿Qué es el potencial hidrogenión? Es el pH. Sabemos que el pH del estómago es bastante ácido, pero hay alimentos que van a aumentar esa acidez, por eso sentimos ese reflujo, sentimos el quemazón. Pero si tomamos este medicamento, esta milanta, este peptobismuto, magaldrato, bismutol, lo que va a hacer es neutralizarlo, porque es un medicamento que regula, nivela el potencial hidrogenión. Entonces se siente pues que ya no quema, que esa zona se siente un gran alivio. Entonces esa es la función. Muy bien. Tenemos los antieméticos como por ejemplo la metroclopramida y aquí tenemos una clasificación de los antieméticos. Tenemos por ejemplo los antihistamínicos como la difenhidramina y el dimenidrato. Sabemos que el dimenidrato se emplea para los pacientes que tienen mareos, que no es otra cosa que el Gravol. Tenemos las fenotiacinas, como la clorpromacina. Tenemos los esteroides, como la dexametasona, un antiinflamatorio bastante potente. Tenemos los anticolinérgicos como la escapolamina, tenemos la espalmoantalgina, tenemos el Plidolan, el Plidan. Todos estos medicamentos son anticolinérgicos. ¿Qué quiere decir? Colinérgicos es cólico, movimiento peristáltico, dolor. Y el prefijo anti quiere decir que va a eliminar este tipo de dolor. Por ello, anticolinérgico como la escapolamina, como les digo, el Plidan, Pridolambo, espasmoantalgina, etc. Tenemos las butirofenonas, como el haloperidol y el domperidol. Ahora tenemos el famoso omeprazol, que todo el mundo lo conoce. Son inhibidores de ácido, pero son inhibidores de la bomba de protones. Es un antiulceroso. ¿Y saben ustedes cuál es la forma de tomar el omeprazol? Casi todos lo hemos consumido en algún momento. ¿Cuál es la indicación del omeprazol? ¿Cómo se toma? A ver, los leo. A ver, vamos a leer sus respuestas. Bien, veo que todos han colocado en ayunas. Lo ideal son 15 minutos antes del desayuno. De 15 a 30 minutos es lo indicado, antes del desayuno. Entonces ya sabemos que el omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones y es un antiulceroso. Se emplea también en el caso de gastritis, ya sea omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, isoprazol. Todas estas familias que tienen el sufijo prazol son antiulcerosos. Luego tenemos los expectorantes, como el mucosolvan, cuyo nombre genérico es el ambroxol. Y tenemos los antitusígenos. ¿Cuál es la diferencia entre un expectorante y un antitusígeno? Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de tos. La tos productiva y la tos no productiva. ¿Cuál es la diferencia? Es que la tos productiva produce flema, tiene flema. Y la tos no productiva es una tos seca. Entonces, un expectorante es en el caso de tos productiva. En este caso, se receta el ambroxol. Es un expectorante y es un mucolítico. Quiere decir, el sufijo lítico
quiere decir que va a eliminar la mucosidad. En la siguiente clase vamos a ver sobre sufijos y prefijos. Es muy importante para conocer los medicamentos y sus funciones. Entonces, este mucosolvan, el ambroxol, es un expectorante y un mucolítico. Muy importante. Tenemos también los antitusígenos, como por ejemplo el cefabroncol, que es la cefalexina más el ambroxol. Este medicamento se usa en los casos de tos seca, una tos que se siente acartonada. Este medicamento es muy importante que se prescriba en los pacientes que tienen tos seca. Luego tenemos los antihistamínicos, como por ejemplo la loratadina. Para entender un poco cómo funcionan los antihistamínicos, es importante explicarles qué es la histamina. Y me gusta explicarle a los alumnos con ejemplos simples. Por ejemplo, si ustedes van a Cieneguilla o al campo y hay mosquitos, los mosquitos, si no se aplican repelente, les van a picar, ¿verdad? Y les van a salir ronchitas. Estas ronchitas, que pican mucho, es por la liberación de la histamina. Si ustedes se van al campo y les han picado los mosquitos en las piernas, en los brazos, si toman loratadina, el día siguiente no les va a picar, porque la loratadina es un antihistamínico. Quiere decir que contrarresta esta cascada de histamina. ¿En qué otros casos? Por ejemplo, si ustedes van a comer algún tipo de alimento que no están acostumbrados, digamos, algún tipo de pescado, algún tipo de marisco, algún tipo de carne, algún tipo de preparación de esta misma, pueden salir algunas ronchitas en el cuello, en la cara, en el pecho. Esto es una reacción alérgica, por lo cual pueden tomar la loratadina tranquilamente una vez al día. Otro medicamento como la loratadina es la cetiricina, levocetiricina, desloratadina, claritine, cloroalergán, clorfenamina, todos ellos son la familia de los antihistamínicos. Y aquí justamente hay un cuadro. Tenemos los antihistamínicos H1. Los de primera generación, los que se usaban antiguamente, es la clorfenamina, como el cloroalergán. Tenemos el difenhidramina y la hidroxicina. Los más empleados son los de segunda generación, como lo son la loratadina, cetiricina, ketotifeno, la blastina y la rupatadina. Y los de tercera generación ya son medicamentos con una composición más compleja. Tenemos a la levocetiricina, desloratadina, Ixof y la fexofenodrina. Ahora tenemos los medicamentos analgésicos, como el paracetamol de 500 miligramos. Sabemos que analgésico es todo medicamento que va a ayudar a aliviar el dolor. Quiere decir, va a producir una analgesia. Por ello se le conoce como analgésico. Y sabemos cuál es el nombre. Nosotros sabemos pues que el medicamento que sale en todos los comerciales es el Panadol. Y si nosotros vemos el sobrecito del Panadol, que aproximadamente vale de $1.50 a $1.80, y en el sobrecito vienen 2 comprimidos, vale, como les digo, $1.50, $1.80 en el Perú. Y si nosotros compramos un blister de paracetamol, 10 unidades vale aproximadamente $1.20. Y vienen 10, en el otro vienen 2. Y si ustedes ven el sobrecito del Panadol, abajo dice paracetamol. Pero si lo compramos como acetaminofeno, el blister de 10 vale 30 centavos. Entonces, es importante conocer los nombres genéricos, pensando en la economía también. Recordemos que el medicamento de marca, el medicamento genérico, aquí les pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿El medicamento de marca y el medicamento genérico funcionan igual? A ver, abrimos el debate. Escriban lo que ustedes piensen. ¿Medicamento genérico y medicamento de marca funcionan igual? ¿Tienen el mismo efecto?
A ver, vayan contestando, digan lo que ustedes piensan, lo que creen. A ver, vamos a leer sus respuestas, que son importantes. Muy bien, Aurelia indica si funcionan igual. Crifer indica no tienen el mismo efecto. Ana Lucía dice que sí. Orlando también dice que sí. Ruth, no tienen el mismo efecto. Rubí, yo siento que el de marca su efecto más rápido. Hmm. Yanela, sí funciona igual. Disney sí funciona igual. Mirta, no, porque el de marca es más rápido. Hmm. Charán sí mantiene el mismo efecto. Sandra, creo que no, el genérico demora más su efecto. Stephanie, sí es igual. Sadie, depende del medicamento, si funciona igual. Mari Carmen, el de marca es más rápido el efecto. Adara, el de marca es recubierto, el genérico no. Hmm. Diego, el de marca su efecto sería más rápido que el genérico. Valentín, el medicamento de marca es más concentrado. Francisco, sí tiene un efecto. Merlín indica con signo de admiración que no funciona igual. Cristina, no tiene el mismo efecto. Diego, funcionan igual, pero el de marca hace mayor efecto a corto plazo. Max, eso sería dependiendo. El de marca tiene algunos componentes más. Hmm. Benito, funcionan igual. La diferencia del genérico y el de marca son la patente del medicamento. Cuando termina la patente, pasa a ser genérico. Pilar, el de marca tiene mayor efecto al paciente. Lía, el de marca es recubierto, pero igual función. Diego, el de marca tiene mayor calidad y consistencia. Bien, es importante mencionar que tanto el medicamento de marca como el medicamento genérico tienen exactamente la misma función. No porque ustedes compren un medicamento de marca quiere decir que les va a dar mejor resultado. Les acabo de poner el ejemplo. Si ustedes van a la farmacia, compran el Panadol, 2 comprimidos por $1.50, $1.80. Si van y ahí en el sobrecito dice, abajo del nombre Panadol dice paracetamol. Quiere decir que es paracetamol, ningún otro componente. Si ustedes lo compran como paracetamol, les cuesta mucho menos. Y si lo compran como acetaminofeno, cuesta mucho menos. Si ustedes, por ejemplo, van a ver publicidad en marcas deportivas de Apronax, compran su sobrecito de Apronax, 2 comprimidos y vale aproximadamente $2. Abajo el nombre Apronax dice naproxeno sódico de 550. Si ustedes compran el naproxeno sódico, 10 unidades les cuesta $1. Es lo mismo. Un ejemplo que, porque me podrán decir, bueno, la diferencia es mínima, ¿no? Estamos hablando de $1. Los medicamentos que recetan los psiquiatras, como por ejemplo el Xanax, cada pastilla vale aproximadamente $12. ¿Y qué es el Xanax? Es alprazolam de 0.5. Es más, abajo el nombre Xanax dice alprazolam de 0.5. El blister del alprazolam vale 40 centavos. Y cada pastilla, cada tableta de Xanax vale 12. La diferencia es abismal. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos los medicamentos genéricos y los medicamentos de marca. Pero es muy importante que sepan que son lo mismo. La diferencia, como indicaba Benito, es que las empresas farmacéuticas, por supuesto, para desarrollar un medicamento gastan millones de dólares, gastan un presupuesto sumamente amplio y son muchos años de estudio. Son estudios previos, estudios in vitro, estudios in vivo, luego vienen los estudios de fase preclínica, fase clínica, luego vienen los estudios estadísticos, son millones de dólares. Entonces, ellos al crear un medicamento tienen la patente por 20 años. Ningún otro empresa farmacéutica los puede vender, solo ellos, y no se puede vender como medicamento genérico. A partir del año 21, liberan la patente y se pueden
ellos tienen que brindar la fórmula química y ya todos los laboratorios lo pueden hacer como medicamento genérico y también lo pueden hacer como medicamento de marca. La diferencia está en que el medicamento de marca, por supuesto, es más rentable para la farmacéutica. Por eso ustedes van a ver siempre publicidad en radio y televisión de Panadol, pero nunca de paracetamol. Van a ver publicidad de Apronax, pero nunca en Naproxeno. Van a ver publicidad de Xanax, pero no de Alprazolam, porque la industria farmacéutica, por supuesto, tiene que ganar. Y eso no quiere decir que esté mal, porque también invierten, como les digo, millones de dólares en el estudio, en el desarrollo y en poder realizar los medicamentos, en poder hacer la fase previa, los estudios estadísticos, los estudios sobre los daños colaterales, los daños adversos y en las mejoras del mismo. Entonces, téngalo en cuenta, el medicamento genérico y de marca tienen exactamente la misma función. Tenemos ahora la clasificación de los medicamentos narcóticos y no narcóticos. Esto es muy interesante. Los medicamentos narcóticos se deben usar bajo supervisión médica. Generalmente se usan en pacientes hospitalizados. Tenemos algunos ejemplos, como la morfina, la codeína, la hidrocodona, la hidromorfona, metadona, tramadol, fentanilo, oxicodona y meperidina. Ustedes deben haber escuchado que en los Estados Unidos, en el estado de Pensilvania, hay una famosa droga que le llaman la droga zombie. Deben haber visto en televisión, en Twitter, en las redes sociales, que se ve personas que están como zombies. Esto es producto del fentanilo. Este medicamento te produce una alta adicción y los mantiene en ese estado como zombies. Pero tiene los efectos secundarios, por supuesto. Alteran la percepción de los pacientes, causan una alta dependencia, estreñimiento también. Las dosis elevadas pueden provocar somnolencia y sensación de náuseas. Su consumo excesivo puede causar desde depresiones respiratorias hasta el coma. Tenemos los medicamentos no narcóticos. Son adecuados para el botiquín, ya que se utilizan para diversos tipos de dolor. Son seguros siempre que se utilicen en las dosis correctas. Como por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, el paracetamol, la indometacina, tenemos el ketorolaco, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, tenemos el fenoprofeno, el oxaprisona, el ácido mefenámico, el piroxicam es muy conocido también, el tecnoxicam, que es de la misma familia, la dipirona. Este tipo de medicamentos presenta efectos secundarios. No generan dependencia, no alteran la percepción, pero sí pueden irritar el estómago, sí pueden producir gastritis. Y el consumo excesivo puede provocar úlceras pépticas, quiere decir úlceras en el estómago o en el duodeno. Tenemos los medicamentos antivirales, como por ejemplo el aciclovir de 800 miligramos. Ustedes en alguna ocasión, quizá le pasó a ustedes, quizá a algún familiar, en alguna ocasión han visto que suele salir alguna herida en la zona superior del labio. Y pues nuestras abuelas, nuestras madres solían decir, ah, te picó la araña. O solían decir, tienes calor en el estómago. Bueno, eso no es verdad. Ese tipo de lesiones se conoce como gingivoestomatitis herpética, producida por el virus del herpes simple. Entonces, cuando la persona se contagia de esta gingivoestomatitis herpética, el virus del herpes simple entra en su organismo y no sale nunca más. Nunca más sale este virus del cuerpo. Y se va a presentar solamente cuando el paciente tiene estrés, cuando está deprimido o cuando se enferma, porque el sistema inmunológico disminuye su capacidad de contrarrestar los microorganismos. Entonces, cuando están deprimidos, están muy estresados o están enfermos, les van a salir este tipo de erupciones. ¿Qué se tiene que hacer en estos casos?
aplicarse aciclovir en crema al 5% sobre la zona ulcerosa y tomar también el aciclovir de 800 miligramos una vez al día. Entonces, la diferencia entre el antibiótico y el antiviral es que el antibiótico produce infecciones por bacterias y el antiviral por virus. En el antibiótico hay bacteriostático y bactericida. El bacteriostático detiene el crecimiento de las bacterias y el bactericida las elimina. Y aquí les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que el medicamento antiviral mata los virus? Es la pregunta. A ver, me responde lo que crean ustedes. Muy bien. ¿Por qué no? ¿Por qué creen que no? ¿Por qué creen que no? Que un antiviral no mata a los virus. A ver. Muy bien, están cerca de la respuesta. Bien, el virus no tiene vida. El virus necesita parasitar una célula para... No se reproduce tampoco el virus, no es como la bacteria. El virus se replica. El virus tiene una replicación ribosómica. Entonces, lo que hace el medicamento antiviral o retroviral es impedir la replicación ribosómica del virus. Y recordemos que el proceso viral dura de 7 a 10 días. Un ejemplo simple es, si ustedes se resfrían y les da gripe, es una gripe, es un proceso viral. El proceso va a continuar. Si ustedes toman un antigripal, el antigripal no le va a quitar el proceso. El antigripal lo que hace es ocultar los síntomas. Ya no van a estornudar, ya no le va a doler la cabeza, ya no van a sentir malestar de cuerpo, ni van a tener fiebre. Pero el proceso viral continúa, por supuesto. Entonces solo maquilla los síntomas. En el caso del virus del herpes simple, lo que va a hacer simplemente es acelerar la disminución de la zona aftosa y va a evitar, por supuesto, la replicación ribosómica. Esa es la función de un antiviral o retroviral. Tenemos, por ejemplo, medicamentos. Lo vamos a leer rápidamente, como el cidofovir, tenemos la amantina, foscarnet, atanazavir, tenemos el darunavir, tenemos el caletra, el atripla, que es en caso de VIH, ¿no? Ahora tenemos los medicamentos antiasmáticos, como el salbutamol. Existe el salbutamol, el ventolin, tenemos también el hipatropio, tenemos, por ejemplo, el becotide, tenemos una gama de antiasmáticos. Este medicamento se emplea cuando el paciente tiene un proceso de bronquitis asmatiforme y presenta sibilancia. La sibilancia es el sonido como un silbido que se produce en el pecho. Y esto es producido porque hay un aumento de la mucosidad a nivel de los alvéolos pulmonares. Y esta mucosidad impide el ingreso y la salida del aire. Por eso se produce este silbido. Entonces, el antiasmático lo que produce es una desinflamación instantánea de los alvéolos pulmonares. Y es por eso que después el paciente tose y le sale flema. Esta es la mucosidad que se encontraba en dichos alvéolos pulmonares. El salbutamol es un medicamento que se tiene que emplear cuando el paciente presenta una bronquitis asmatiforme o presenta sibilancia. Lo indicado son 2 dosis con intervalo de 1 minuto.
Si la crisis continúa, se hacen 2 dosis más con intervalo de 1 minuto. Y si persiste, se hacen 2 dosis más también con intervalos de 1 minuto, hasta 6 dosis. Si no calma, pues ya tiene que ir a la vía hospitalaria. Tenemos también la prednisona. Hay de 5, de 20, de 50. También hay de 10. Este medicamento es un corticoide que produce una desinflamación rápida de las vías alveolares, pero es altamente nefrotóxico. Tenemos también el bromuro dipatropio, que tiene la misma función que el salbutamol, y ya en casos cuando el paciente llega cianótico, cuando presenta una cianosis y el color del paciente ya se torna morado por la falta de oxígeno, en ese caso ya se tiene que colocar adrenalina intramuscular. Tenemos los antiparasitarios como el metronidazol, que es un antiparasitario y también es un antihelmíntico. Tenemos fármacos antiparasitarios en 3 grupos o en 3 familias. Tenemos, por ejemplo, los antiprotozoarios, como los amebicidas, yardicidas, leishmanicidas, toxoplasmacidas, tricomonocidas y tripanosomidas. Tenemos también los antihelmínticos, como los nemátodos, céstodos y tremátodos. Van a eliminar este tipo de microorganismos. Y tenemos los ectoparásitos. ¿Qué quiere decir? Son parásitos que están por fuera, por nuestra piel, como los ácaros. Y en este caso tenemos el acaril. Luego tenemos los medicamentos como los antidiabéticos, como la metformina clorhidrato de los 850, que es un antihiperglicémico. Y aquí les hago la pregunta. ¿Saben ustedes cuáles son los signos patognomónicos del diabético o lo más conocido como las P del diabético? A ver, los leo. ¿Cuáles son las P del diabético? Muy bien. A ver, Evelyn Montalbán ha dado la respuesta correcta. Poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso. ¿Qué quiere decir la poliuria? Que va a miccionar constantemente. La polifagia, que tiene mucha hambre. La polidipsia es que tiene mucha sed. Y la pérdida de peso. Entonces, en los pacientes diabéticos tienen que consumir la metformina clorhidrato 850. Recordemos que es un antihiperglicémico. Tenemos antihipertensivos como el captopril. Tenemos el captopril, el enalapril, tenemos muchos tipos de antihipertensivos, como les digo, captopril, enalapril, nifenipino. Tenemos muchos tipos de antihipertensivos. Y aquí tenemos pues la lista, ¿no? Enalapril. Tenemos el clortalidona, amlodipino, captopril, atenolol, la hidroclorotiazinida, el nifedipino, la metildopa, el dialtiazem, el losartán, propanolol, el verapamilo. Tenemos también los medicamentos hormonales como el levonorgestrel,
de 0,75 miligramos, que son anticonceptivos hormonales para uso sistémico. Luego tenemos los anticonvulsivos, como por ejemplo la pregabalina de 25 miligramos. Este medicamento, la pregabalina, es un medicamento bastante fuerte. También se usa en pacientes que tienen, por ejemplo, herpes zóster, que tienen dolores pues, fuertes en la pierna, en el pecho, en el plexo, y les recetan la pregabalina. Pero es importante mencionar que es un medicamento muy fuerte, porque lo toman en la noche, el día siguiente se van a sentir sumamente mareados, se van a sentir muy somnolientos y si tienen que salir a trabajar, pues se van a sentir mareados. Ha habido muchos casos de accidentes, de pacientes que cruzaban las pistas sin darse cuenta o se tropezaban porque marea demasiado, produce mucha somnolencia. Entonces hay que tener mucha precaución en el caso de la pregabalina. Luego tenemos las vitaminas, como por ejemplo la vitamina B12. Y tenemos aquí, por ejemplo, las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas hidrosolubles, quiere decir que se disuelven en agua, se desplazan libremente por el organismo y las cantidades en exceso generalmente las eliminan los riñones. El organismo necesita vitaminas hidrosolubles en dosis pequeñas y dosis frecuentes. Estas vitaminas tienen menos probabilidades de alcanzar niveles tóxicos que las vitaminas liposolubles, que pueden disolverse en grasa. Pero la niacina, la vitamina B6, el folato, la colina y la vitamina C tienen límites máximos de consumo. La vitamina B6 a altos niveles por un tiempo prolongado ha demostrado causar daño nervioso irreversible. Tenemos aquí un pequeño cuadro donde se indica, por ejemplo, las vitaminas B1, B2 y B3. Nutren el sistema nervioso. Son importantes y ayudan mucho en los casos de estrés, insomnio y es importante que lo consuman los estudiantes. La vitamina B5 colabora en la producción de hormonas. La vitamina C es un potente antioxidante. La vitamina B9 y B12 en caso de fertilidad, embarazo y desarrollo del feto. Además, previenen la anemia. La vitamina B7 es importante para la salud de piel, uñas y cabello, quiere decir del ectodermo. La vitamina B6 mejora la circulación. Luego tenemos las vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles se almacenan en las células del cuerpo y no salen con tanta facilidad como las vitaminas hidrosolubles. No necesitan consumirse tan a menudo como las vitaminas hidrosolubles, aunque se necesitan en cantidades adecuadas. Si consume demasiada cantidad de vitamina liposoluble, podría volverse tóxica. El organismo es especialmente sensible al exceso de vitamina A de fuentes animales, como por ejemplo el retinol, y a demasiada vitamina D. Una alimentación equilibrada suele proporcionar suficientes vitaminas liposolubles. Tenemos aquí, por ejemplo, la vitamina A. Interviene en la reparación de heridas, visión, protección frente a infecciones y el crecimiento óseo. La vitamina K regula la coagulación sanguínea. La vitamina E es un potente antioxidante, previene el cáncer y el envejecimiento prematuro de los órganos. Y la vitamina D regula la utilización de calcio y fósforo en el desarrollo de huesos y dientes. Hace un momento hablamos de los medicamentos antihipertensivos. ¿Recuerdan ustedes cuál era el medicamento de todos los mencionados que se emplea por vía sublingual? Lo vimos en la clase anterior.
Muy bien. El captopril, muy bien. Es el medicamento a elección en caso de una crisis hipertensiva. Recordemos que la hipertensión arterial puede tener un aumento súbito por un disgusto, por una discusión. Entonces, en los pacientes que son hipertensos o tienen algún familiar con hipertensión arterial, además que consuman su enalapril, su nifedipino, además de esos medicamentos que tienen que tomarlo todos los días, deben consumirlo, es importante que tengan un captopril en el caso de un aumento súbito de la presión. Y al ser un medicamento que se consume por vía sublingual, evita pues el fenómeno del primer paso y va a hacer efecto en aproximadamente 3 a 5 minutos. Entonces es sumamente provechoso porque si tiene una crisis hipertensiva y toma un medicamento por vía oral, pues va a tardar unos 40 minutos aproximadamente. Por esa razón es muy importante siempre tener captopril en casa. Entonces, ahora ya saben, ya tienen el conocimiento pues de algunos medicamentos. Importante también recordarles que no crean todo lo que sale pues en los medios de comunicación, que dicen que este medicamento es mejor que el otro. Es importante, así como estamos llevando este curso, donde les puedo indicar que los medicamentos genéricos son iguales que los medicamentos de marca. Como les mencionaba, las empresas farmacéuticas hacen todo un estudio previo, un estudio in vivo, un estudio in vitro, luego hacen la prueba preclínica, la prueba clínica también, en un grupo que es sumamente heterogéneo. Son grupos de aproximadamente 10.000 personas, donde todos tienen que ser de diferentes etnias, de diferente clase social, de diferentes zonas, de diferentes altitudes, algunos de la costa, algunos de la sierra, tienen que ser diferentes, como les decía, clase social, diferentes etnias, diferente peso, diferentes edades, con la finalidad de que a todos les den el medicamento y ver cómo funcionan los medicamentos en los adolescentes, en los adultos, en el adulto mayor, porque no es lo mismo darle un medicamento a un paciente de 20 años que a uno de 60. No es lo mismo darle a un paciente que pesa 60 kilos que a uno que pesa 110. No es lo mismo. No es lo mismo darle a un paciente de 50 años en una enfermedad de fondo a darle uno de 50 con varias enfermedades de fondo. Por supuesto. No es lo mismo, los efectos colaterales van a ser totalmente distintos. No es lo mismo darle un medicamento a una persona desnutrida que a uno que está en un estado de nutrición óptima. Muy bien, alumnos. Ha sido una clase muy interesante. Me gusta que sean participativos y que la clase sea interactiva. Conmigo será hasta el día martes. El día martes la clase va a ser más temprano, ya les va a avisar el coordinador. Y le doy pase justamente al coordinador. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos, por tremenda clase y agradecer a todos nuestros estudiantes y invitarlos a que se unan a nuestros cursos